Fueron los hombres y mujeres más talentosos de su época, poderosos, apasionados y obstinados. Durante más de un milenio gobernaron el mundo occidental, venciendo enemigos, construyendo opulentas ciudades y viviendo una vida de decadente grandeza. El Imperio Romano ha alimentado las fantasías del mundo moderno. Hollywood ha recreado los ostentosos palacios romanos y la vida de ese pueblo. Sus crueles y sangrientas conquistas y su sensacional vida de lujuria. Remember, I want you to forget me, please. Forget? How? I can never be more far away from you than this. El verdadero Imperio Romano nunca podrá ser repetido. Esta antigua civilización abarcó 3 continentes, desde Gran Bretaña hasta África del Norte, cruzando la Europa occidental, parte de Asia, el Medio Oriente y más allá. Fue un imperio que sentó los patrones de la arquitectura, las leyes y el poderío militar. Pero fueron los propios romanos quienes personificaron el poder y la gloria de uno de los más florecientes imperios del mundo. Los orígenes de esta civilización yacen en el mito y la leyenda. La mayoría de los romanos piensan que la vida de sus antepasados comenzó en los bancos del río Tíber, en la región que actualmente se conoce como Italia. En el siglo VIII a.C., la hija del rey latino Numitor dio a luz unos gemelos a los que llamó Rómulo y Remo. Pero el hermano del rey temía que los infantes le arrebataran el derecho al trono, y en un arrebato de furia arrojó a los gemelos en las heladas aguas del río. La leyenda dice que los gemelos luego fueron salvados por una loba, la cual los amamantó para que no murieran de hambre. Para el 753 a.C., Rómulo y Remo eran ya adultos, y fue entonces cuando fundaron una ciudad a la que llamaron Roma. Pero su lado fraternal no perduraría. Durante una disputa familiar, Rómulo asesinó a Remo, convirtiéndose así en el único gobernante de Roma. Con el tiempo, los seguidores de Rómulo se establecieron en una de las 7 colinas y construyeron una nueva ciudad. We're here in the Palatine, the edge of the Palatine, overlooking the river, the Tiber River, with the Capitoline Hill to one side and the Aventine behind us. And the site of Rome is a function of the relationship between the river and between the various hills around it. The river controlled the crossing, any trade that was going north-south. The hills provided a naturally fortified place where people came together to put their communities up here on top of the hill. En la antigüedad, Italia era una región con una gran diversidad cultural. Varias tribus como los griegos, los sabinos y los latinos, con el tiempo se fusionaron y dieron origen a una sola raza, los romanos. Los antiguos romanos vivían en pequeñas comunidades pertenecientes a las ciudades-estado. La mayoría de estos pueblos vivían y trabajaban juntos y eran gobernados por reyes de las familias más ricas. Pero 50 años después de que Rómulo fundó la ciudad, una creciente tribu conquistó las comunidades fraccionadas e iniciaron un gobierno monárquico. Eran los etruscos. Los etruscos eran un pueblo sofisticado que creó exquisitas pinturas y cerámicas. Asimismo, construyeron elaborados sepulcros, ya que creían en la vida eterna después de la muerte. Pero los etruscos también eran gobernantes brutales, que sembraban el terror en los demás pueblos de Roma. En el 509 a.C., después de 200 años de hostil opresión, un grupo de aristócratas romanos derrocaron la monarquía etrusca. En su lugar, establecieron un nuevo gobierno, la República de Roma, una república que se desarrollaría más allá de cualquier gran sueño.
Este fue el nacimiento de una nueva era que acabó con los días de los reyes tiranos, y en la cual el gobierno no estaría más en manos de una sola persona. El nuevo gobierno fue dirigido por 2 cónsules, mientras que los magistrados compartían el poder de la república, haciendo las leyes y supervisando los casos legales. Cada año el comité de senadores elegía nuevos cónsules, quienes tomaban las decisiones en la política del gobierno. Los senadores, a su vez, eran elegidos por el pueblo. La República de Roma tenía 2 clases de ciudadanos: los plebeyos, que eran el pueblo en general y trabajaban como mercaderes, artesanos y agricultores, y los patricios, que eran la clase elitesca y tenían el poder político. Like so much else that the Romans did, it was largely unplanned. There was no constitutional convention. There were no Jefferson or Madison or Franklin. There was no written document. The overthrow of the last Etruscan king meant that Rome established a republic. But the ironic thing about that is that the power of the consul, of each of the consuls, was basically modeled on that of the Etruscan king whom they'd overthrown. The difference was, and it's a major difference, is that there were 2. Los plebeyos reclamaron que el nuevo sistema de gobierno no era mejor que el anterior. A pesar de que a los plebeyos se les permitía votar, solo los patricios podían optar por los cargos públicos. En el 471 a.C., los plebeyos crearon un tribunal para el cual se elegía 10 hombres que representarían a su clase contra cualquier opresión por parte de los patricios o cónsules. En el 450 a.C., se estableció un sistema de leyes llamado las 12 tablas para proteger los derechos de cada ciudadano. A través de los siglos, las leyes se convirtieron en una prestigiosa profesión. Cicerón, un hombre procedente de una familia de modesta fortuna, se convirtió en uno de los oradores y legisladores más prestigiosos de Roma. His parents were not noble, they were not in the Senate. He's one of the few people who manages to obtain that all on his own. He is the finest orator in Rome. He's the lawyer everyone wants. And in an age when everyone is being sued and litigated against for various reasons, Cicero is the man you go to. This makes him extremely valuable and an ally of all sorts of powerful people. Al igual que los abogados modernos, Cicerón era un dedicado defensor público que escenificaba dramas en la corte. Durante uno de sus juicios, contrató a huérfanos callejeros, quienes se suponía que eran los famélicos hijos de la mujer que estaba defendiendo en contra de su esposo. Cicerón se dirigió al jurado. Hoy voy a centrarme solo en la inocencia de mi cliente. Por eso voy a ignorar el hecho de que el acusador de este caso es un infame timador que golpea a su esposa y roba a las abuelas inocentes. Los hábiles abogados demostraban sus métodos ganando casos legales, pero la mayoría de los hombres romanos demostraban su valentía en los campos de batalla. Entre los siglos V y II a.C., Roma había expandido su influencia más allá de las fronteras de Italia. Cada uno de los 2 cónsules formó un poderoso ejército dividido en legiones de hombres de varias clases. Las legiones romanas se convirtieron en las más feroces máquinas de lucha que el mundo había visto. En su búsqueda inicial para despojar a los territorios de sus riquezas, estos soldados comenzaron a abrirse camino para romanizar el mundo. Con el tiempo, los territorios conquistados por ellos se convirtieron en provincias de Roma. As the Roman Empire expands, the provinces are always important because they bring in more booty. The Roman system is not, early on, is not to conquer, to make people citizens and to tax them. It's to simply lead the provinces for everything they possibly can, and all this wealth ends up back in Rome. Para el siglo II a.C., el ejército romano había conquistado la mayor parte de la cuenca del Mediterráneo, incluyendo Grecia, parte de África del Norte, España, Asia y el Medio Oriente. Con el tiempo, los cónsules eligieron gobernadores para supervisar estas provincias. Eventualmente, a la mayoría de los pobladores se les permitió ser ciudadanos romanos. When the Romans conquered an area, what they would do was
let the citizens of these conquered areas participate in measured ways in further Roman conquests. What the Romans did not do, and this sets them apart from other peoples in the ancient world, was tax the Italic peoples who they conquered. Instead, what they asked these communities to give was their sons. That is, the Romans asked for a certain number of troops to be provided each year to fight along with the Roman army under Roman command. But it also allowed the conquered peoples to participate in the success of war. That is, soldiers going out from these communities came home after their victories with booty, bringing new wealth in the community. Gran parte de estas riquezas fueron llevadas a Roma, la capital del imperio. Entre el botín se encontraban maravillosas estatuas y relieves para decorar el foro, el centro cívico de la ciudad. Para el año 100 a.C., en el foro abundaba la actividad y la agitación. Los oradores ofrecían discursos públicos delante de los senadores. Los ciudadanos rezaban y ofrecían sacrificios en los numerosos templos públicos consagrados a los dioses paganos como Júpiter, Minerva y Apolo. El foro se convirtió en un monumento a la grandiosidad, un símbolo sagrado del creciente poder y la riqueza de Roma. As you walk through the forum, you wouldn't have seen what we often see in movies, this sort of pristine, white, sober landscape. You would have seen a riot of color, actually. We also have to remember that Rome was a vertical city. The Romans invented the skyscraper. It may have only been 4 or 5 stories tall, but many people lived in tenements that were at least that tall. Para construir estas poderosas ciudades, Roma necesitaba mano de obra. Mientras que muchas personas de los territorios conquistados se convirtieron en ciudadanos, muchos más fueron vendidos como esclavos. Miles de estos esclavos fueron educados para ocupar posiciones seguras como filósofos, músicos, bailarines y maestros. Pero decenas de miles más fueron forzados a realizar duros trabajos manuales. I'm standing in front of the quarries at Syracuse, which are one of the largest stone quarries from the ancient world. The quarries were cut by the strokes of human hands, and each hand belonged to a slave. But the jobs that were most dangerous and no one else would do were the jobs that slaves had to do. These were places where people worked and were worked to death. Whenever we... Those slaves who peopled their household, against whom they passed, rubbed shoulders in the street, could, and perhaps wanted to, murder them in their beds. The Spartacus slave revolt is an enormous trauma for Republican Rome. This is an enormous embarrassment and humiliation because the idea of a slave army beating a Roman army is unthinkable in Rome. Para salvarse, los cónsules romanos enviaron a 2 de sus más renombrados comandantes para dar caza a los rebeldes: Craso, un acaudalado y maduro general, y Pompeyo, un talentoso guerrero cuyas conquistas militares le valieron el nombre de Pompeyo el Grande. I think once you've been named the Great at the age of 25, I think that probably defines your character for the rest of your life. He was not a man who had any patience at all with the forms of the Senate. He didn't come from a noble family, so that he actually had to have friends make cheat books for him as to how the Senate worked and the procedure. En el 72 a.C., Craso, con la ayuda de Pompeyo, comandó a 40.000 hombres para dar caza a Espartaco y sus esclavos emancipados. En el curso de un año, la mayoría de los esclavos fueron acorralados y asesinados, pero Espartaco y 6.000 esclavos fueron hechos prisioneros y crucificados. Las cruces fueron clavadas por millares a lo largo de la Vía Apia, la carretera más larga de Roma. Crucifixion was a fairly common form of execution in antiquity, and it's quite clear that people would indeed live for some considerable time in this excruciating agony until eventually they effectively died of suffocation, because it was more difficult for them to make the necessary movements to keep breathing. So eventually they would suffocate, and the bodies would be left there to decay by the roadside as a warning to others. La revuelta de Espartaco marcó el final de las guerras de esclavos en la antigüedad. Craso y Pompeyo fueron nombrados cónsules de Roma. Su victoria les otorgó un enorme control sobre el Senado.
Pero con el tiempo, Pompeyo y Craso perderían su poder ante un hombre que gobernaría por completo al Imperio Romano. Roma, el gran imperio. Roma, el gran imperio. En el siglo I a.C., el Imperio Romano sería testigo del ascenso de uno de los más grandes líderes de la historia. Se dijo que en la guerra nadie lo superaba y en el amor nadie lo igualaba. Con el tiempo, su nombre simbolizaría el poder absoluto. Se llamaba Cayo Julio César, pero llegaría a ser conocido como el dictador del mundo mediterráneo. Nació en el seno de una familia patricia en el 100 a.C. Sus padres eran férreos disciplinarios que golpeaban a su hijo frecuentemente con el fin de formarlo para la edad adulta. César se desarrolló como un hombre alto, musculoso y con nervios de acero. Su vanidad física la expresaba abiertamente, así como su insaciable sed de éxito. A la edad de 18 años, César se alistó en el ejército y rápidamente alcanzó el rango de comandante. Estaba decidido a dejar su huella en Roma y en el mundo. Julius Caesar is driven by ambition, pure and simple. This is a quest for power. This is a quest to out Alexander the Great. Alexander the Great, of course, had conquered most of the known world by the time he was 30. There's a famous story of Julius Caesar in Spain seeing a statue of Alexander the Great and bursting into tears, saying, "I am only 25 and I have not yet conquered anything." And I think it was this burning ambition not only to be as powerful as possible, but also in memory, in history, to stand above Alexander the Great. Julio César exigía absoluta lealtad de sus soldados, quienes eran espléndidamente recompensados por sus servicios. La primera conquista militar de César tuvo lugar en España en el 61 a.C. Sus brutales tácticas en el campo de batalla lo hacían una persona peligrosa para el Senado en Roma. Los senadores de la República, de manera renuente, recompensaron a César eligiéndolo como uno de los cocónsules de Roma. Pero ni siquiera esta posición lo satisfizo. César deseaba tener mayor control sobre el Senado, que lo consideraba un guerrero hambriento de poder. En el 60 a.C., César propuso a los antiguos cocónsules de Roma, Pompeyo y Craso, formar un liderazgo tripartito dentro de la República. Con la riqueza de Craso y las influencias militares de Pompeyo, César estaba en capacidad de vencer toda la oposición senatorial. Los tres hombres crearon el primer triunvirato de Roma. César selló el pacto permitiendo que Pompeyo se casara con su hija Julia. César demostró ser tan astuto en el terreno político como lo había sido en el campo de batalla. Se colocó a sí mismo en la posición de hombre del pueblo al visitar los barrios pobres de Roma para ayudar a los necesitados. Esto no fue tanto un acto de virtud como una maniobra política en contra de los senadores conservadores, quienes aún lo veían como un intruso guiado por sus propios intereses y no por los intereses de la República. The citizens of Rome, I think, played an important part in Caesar's political ambitions. They, along with the army, were a significant element in the formation of his power base. He was always sure and certain that he wanted the support of the Roman people and that he was always going to make sure that they were on his side. He spent some considerable effort, often through the organization of mob violence, to make sure that the city of Rome was always backing him. Los tres gobernantes gozaron de iguales derechos sobre el imperio. Luego de finalizar su periodo de un año, Craso y Pompeyo siguieron caminos separados. Pero César utilizó sus influencias políticas para hacer su voluntad. Convenció a los nuevos cocónsules de Roma de que le proporcionaran un ejército lo suficientemente numeroso para conquistar la maciza región de las Galias, actualmente Francia. Durante 9 años, entre el 58 y el 50 a.C., César se internó con algunas legiones en las Galias, venciendo a la oposición.
Durante su travesía, César y su ejército se hicieron extremadamente ricos, tomando el oro de los territorios ocupados. But the toll in human suffering was enormous. Caesar was responsible for the death or enslavement of over 1 million persons. The Romans had never been easy undefeated enemies, but Caesar took it to a new scale. So if we look at Caesar as one of the great men of history, we must also consider him one of the great killers of history. La conquista de César en las Galias fue un momento crucial en la historia de Roma. Ahora él contaba con el ejército y las riquezas necesarias para derrotar a cualquiera que se le opusiera, incluyendo a sus viejos compañeros Craso y Pompeyo, quienes estaban envidiosos de su éxito. Craso finalmente sería asesinado en la batalla de Carres, mientras luchaba contra los partos. Su cabeza luego sería expuesta durante un festival griego por el rey de los partos. De regreso en Roma, los dos cocónsules romanos para el año 50 a.C. mostraron hostilidad hacia César. Incluso Pompeyo se distanció de César y brindó apoyo a sus opositores en el Senado. The crisis came about in 49 when Caesar wished to return to Rome to run for office once again. His opponents would not let him run for office in absentia. He claimed this was a negation of his rights. And in 49, he invaded Italy. César declaró la guerra civil en Roma. Así se encaminó con sus legiones hacia el Rubicón, el río que separaba a Italia de las Galias. Allí, César se dirigió a sus hombres. Vamos a aceptar esto como una señal de los dioses y a seguir su llamado de venganza contra nuestros encarnizados enemigos. En el 49 a.C., César cruzó el Rubicón y tomó el control de Italia. Pompeyo había abandonado Roma y movilizó a sus hombres en Farsalia, Grecia. César dio caza a su viejo compañero y urdió un ataque decisivo. La mayoría de los hombres de Pompeyo se sintieron intimidados por las tropas de César y desertaron masivamente. Luego de un feroz ataque, César salió victorioso. Pompeyo, quien había sobrevivido al ataque, huyó a Egipto, con César al acecho. A su llegada a la ciudad portuaria de Alejandría, en Egipto, César fue saludado por el rey Ptolomeo XIII, de 10 años de edad, quien le presentó un obsequio, la cabeza de Pompeyo, un gesto de buena voluntad de los ciudadanos de Egipto para el héroe de Roma. Egypt was an enormously wealthy place. Very, very much worth having, but in political anarchy. For many, many years, the Romans left it that way. They left it that way because they didn't trust any particular Roman aristocrat to go out there and deal with Egypt. It was too rich and too dangerous. Caesar, when he got there, saw what the situation was and decided that he would stabilize the country. Egipto estaba buscando apoyo militar de Roma, pero César estaba más interesado en otro tipo de alianza. Pronto se involucraría en una sociedad con la hermana de Ptolomeo. Su nombre era Cleopatra. En el 51 a.C., Julio César se encontró en medio de un conflicto familiar. El rey de Egipto, Ptolomeo XII, había dejado el trono a su hijo de 10 años, Ptolomeo XIII, y a su hija Cleopatra, de 18 años. De los dos cogobernantes de Egipto, Cleopatra era la más talentosa. Era una mujer inteligente y sumamente educada para su época. Se sentía cómoda en compañía de los hombres poderosos. Pero las desavenencias y la decepción habitaban dentro del palacio. Con el tiempo, Ptolomeo exilió a Cleopatra de la ciudad en un intento por concentrar todo el poder para sí. Cuando Cleopatra se enteró de que César se encontraba en Alejandría, tomó la decisión de entrevistarse con él. La ciudad aún estaba en las hostiles manos de los consejeros de su hermano, por lo que la reina regresó a Alejandría oculta dentro de una alfombra oriental.
El César de 50 años de edad quedó impresionado por la astucia e inteligencia de la reina de 18 años que se presentó ante él. Los dos formaron una nueva alianza y vencieron a Ptolomeo y a sus seguidores. César y Cleopatra iniciaron una tórrida aventura amorosa. Pasaron semanas realizando románticos cruceros a través del Nilo al atardecer. Pronto, Cleopatra quedaría embarazada de César. Finalmente, César se vio forzado a abandonar a su amante egipcia, debido a que fue llamado para comandar otra guerra en Asia Menor. En el 47 a.C., el ejército de César sentó las bases para la batalla de Salam. Fue allí donde pronunció su célebre frase. Julius Caesar, apart from being a great politician, a great military man, a great administrator, seems also to have been a very great womanizer. Caesar's reputation for his affairs with women, for being a real ladies' man, was so great that in his last years there was a proposal that Caesar be given the right, the privilege, the possibility of having a sexual relationship with any woman he chose, as many women as he chose. And this surely, even if the story isn't true, is a reflection on the reputation Caesar had. I think Caesar must have been a very sexy man. That there are stories when he was on campaign that the soldiers would sing a song as he was going into a town, and they would say, men, lock up your wives because Caesar is on his way. I think a man who had such extraordinary power as Caesar is an attractive proposition for many women. Más que su amor por las mujeres, César tenía un obstinado afán por demostrar su poder. Pasando por alto la aprobación del Senado, puso en marcha numerosos programas de reformas, incluyendo la cancelación de las deudas de los agricultores. Como visionario intelectual, instituyó el calendario juliano de 365 días y medio. Incluso el mes de julio fue llamado así en honor de su primer nombre. Las clases más bajas de Roma aplaudieron sus esfuerzos por mejorar sus vidas. Para ellos, nada de lo que él hacía era incorrecto. En el 45 a.C., en una muestra de gratitud sin precedentes, los ciudadanos romanos designaron al César de 54 años dictador vitalicio. Ahora, él representaba una amenaza mucho mayor para el gobierno de Roma, especialmente para los senadores, quienes consideraban que estaba amasando demasiado poder. Once he's become dictator, I think there is probably a change in his personality in a way. I think when a man attains that kind of glory and magnitude, I think he begins to sort of look down on institutions like a Senate and a republic, and thinking perhaps he does know best. El desaforado uso que César hacía del poder terminaría por perjudicarlo. Un grupo de senadores encabezados por Casio y uno de los amigos más cercanos de César, Bruto, planearon su asesinato. La esposa de César, Calpurnia, le advirtió contándole acerca de un sueño suyo en el cual era asesinado, pero él desestimó las advertencias. En el idus de marzo del 44 a.C., César se dirigió al edificio del Senado. Casualmente entró en la Cámara del Senado sin sospechar el destino que le aguardaba. Entonces, repentinamente, los asesinos lo atacaron. Un grupo de senadores hirieron al César con sus dagas. El violento acto se consumó furiosamente. Luego de soportar 27 heridas fatales, el César finalmente cubrió su rostro con su túnica y falleció. La noticia del asesinato del César produjo un caos en las calles de Roma. Los asesinos salieron del edificio del Senado gritando ¡Libertad! Pero los seguidores del César estaban furiosos con el asesinato. Marco Antonio, el suplente del César para la época, hizo una emotiva súplica ante el pueblo romano para que honraran al líder caído con funerales públicos. Mark Antony's speech was such that the crowd, when they saw Caesar's body, rioted, grabbed his body, and decided to cremate it themselves. So they took it down here to the other end of the forum and cremated the body right on this spot. Soon afterwards, a popular cult grew up around the spot where the body was cremated. A monument was raised.
Luego de su muerte, Julio César se convirtió en un ícono para los romanos, a pesar de sus detractores. Se erigieron templos en su nombre, por lo que él permaneció como sacerdote supremo o Pontiff Maximus. Incluso fue considerado por algunos como un dios. Caesar symbolizes, I think, one good thing and one bad thing. He's well ruled by an emperor, and after all emperors through to Justinian will call themselves Caesar. And Julius Caesar becomes something that is also very threatening to all subsequent Roman emperors. They remember that in that drive to become a monarch, Julius Caesar was brutally assassinated. That image hung like a dark cloud over emperors for the next 6 centuries. César ayudó a romanizar el mundo, pero también dejó una gran agitación dentro de la República Romana. La confusión que dejó en el Senado trajo como consecuencia una especie de letargo en el gobierno. También existía el problema de la creciente población romana. La República necesitaba desesperadamente un nuevo líder. En medio del caos que siguió al asesinato de Julio César en el 44 a.C., toda Roma estaba ansiosa por encontrar al que sería su sucesor. Cleopatra había dado a luz el único hijo del César, Cesarión. Marco Antonio, el suplente del César, se preparaba para tomar posesión del cargo. Pero aún después de muerto, César había dejado su huella en la política de Roma. De manera póstuma, había adoptado al nieto de su hermana, el desconocido de 19 años, Cayo Octavio, quien se convertiría en heredero de la Roma del César. He only found about his adoption when Caesar was assassinated because it was in the will. It took considerable courage to come to Rome to claim his inheritance, but come to Rome he did, and he immediately began politicking, insinuating himself with the troops, playing a double game against Mark Antony in the one hand and against the conservatives in the other. So you have a fellow in the person of Octavius who began his career as a young demagogue, managed through a name alone to gain control of an army. Octavio, mejor conocido como Octaviano, era un adolescente consentido, físicamente débil, que no tenía la experiencia para ser jefe del gobierno romano. Tuvo que enfrentar la oposición inmediata de Marco Antonio, un valiente comandante militar que había probado su lealtad al César en algunas batallas cruciales. Sin embargo, Antonio tenía también un lado imprudente. Antony had a tremendous reputation for very, very wild living. Wild orgies, drinking parties, all-night revels, sexual activities with both men and women. We have a very violent attack against all aspects of Antony's private life as well as his public life by the great orator and politician Cicero, who calls Antony a drink-sodden, sex-ridden wreck. One particular incident where Antony had a meeting, a political meeting in the morning. He was so hungover by the extraordinary excesses of the night before that he actually attended the meeting, still drunk, still hungover, and vomited up into his toga in the middle of the meeting. Octaviano un día utilizaría este comportamiento irregular de Marco Antonio para su propio beneficio. El adolescente era ambicioso y astuto. Comprendió que necesitaba hacer una alianza con Marco Antonio para así obtener todo el poder sobre el imperio. Octaviano planeó su futuro. Creó entonces el segundo triunvirato de Roma, junto con Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, quien había sido gobernador de una provincia. Lépido pronto desaparecería de la coalición tripartita, lo que permitió que Octaviano y Antonio se dividieran el imperio. Octaviano se hizo cargo de las provincias de Occidente, que incluían España, Italia y las Galias. Marco Antonio se convirtió en comandante de las provincias orientales de África del Norte y Egipto. Siguiendo los pasos de César, Antonio finalmente formó una alianza con la reina egipcia Cleopatra. The first great meeting between Antony and Cleopatra is the famous one that took place in what is now the south coast of Turkey.
Cleopatra, obviously by now a much more experienced woman, not as when she first met Caesar, sailing up the river in a great boat that was decorated with gold and purple drapes. She herself was supposed to have been dressed as the goddess Venus. There were musicians, there were perfumes, and that she sailed along the river to meet Antony, a great spectacle. Sus remos acariciaban el agua con sus destellos de plata, al ritmo de la música de las flautas. Plutarco. Cleopatra ya no lamentaba la pérdida de Julio César. La reina egipcia se enamoró locamente del ambicioso Marco Antonio. With her relationship with Julius Caesar, Cleopatra not only learnt about love, but also learned how to manipulate powerful Roman generals. She learned a catalogue of exercises, sexual and political, which enabled her to ensnare Mark Antony. Of course, these things go both ways. The important thing about Julius Caesar, Mark Antony and Cleopatra is that they all knew precisely what they were doing. If they fell in love, if they went to bed together, they all did it knowingly. This was a relationship between powerful individuals who all knew what the game was. Well, the liaison between Antony and Cleopatra, of course, is one of the most celebrated relationships in all of history. But what's more interesting is that Antony left Egypt after that, did not see Cleopatra again for 4 years. Obviously, he wasn't pining away for her. In fact, he got married during that time to Octavian's sister, Octavia. Marco Antonio esperaba que su matrimonio con Octavia demostraría su fidelidad hacia Octaviano. Pero finalmente Antonio abandonó a su esposa y regresó a Alejandría para sellar un pacto político con Cleopatra. Los dos amantes planeaban deshacerse del joven Octaviano y gobernar juntos el mundo occidental. Sin embargo, esta alianza le dio a Octaviano la oportunidad que había estado buscando. Octaviano comenzó a divulgar una despiadada campaña propagandística. Le dijo al pueblo romano que Cleopatra había hechizado a Antonio, que los dos amantes pasaban el tiempo en derrochadoras orgías y que Antonio estaba planeando otorgarle a ella la mitad del Imperio Romano. La campaña de Octaviano surtió efecto. Los ciudadanos romanos apoyaron la decisión de Octaviano de declarar la guerra a Antonio y Cleopatra. En la batalla de Accio, en el 31 a.C., las fuerzas militares de Octaviano derrotaron a los navíos de Antonio y Cleopatra en el mar Mediterráneo. Los amantes lograron escapar ilesos de la batalla naval y se replegaron a Egipto. Se convirtió en el primer emperador y absoluto gobernante de la nación más poderosa que conoció el mundo antiguo. El ascenso de Octaviano al trono imperial representó un dramático cambio. Él recibió un nuevo título, Augusto, que significa semidivino. Para el pueblo romano, Augusto fue lo más cercano a un dios en la tierra. Su poder y prestigio impulsaron al imperio a una era dorada, una época de infinitas posibilidades, cuando ser romano lo era todo. Los acompañó Joe Mantegna.